Desde que tengo memoria, mi vida estuvo impregnada de aroma a Biblia y a himnos de alabanza. Me llamo Diego Emanuel Rodríguez y nací y crecí en un pequeño pueblo del corazón de Estados Unidos donde mi familia era conocida por su fervor religioso. Mi padre, un pastor respetado de la comunidad, llevaba décadas al frente de una congregación pentecostal. Su voz grave y sus gestos entusiastas resonaban cada domingo en el templo, y todos en la ciudad veían en él a un hombre de Dios. Para mí no era solo el pastor, era también el hombre que me meció en sus brazos y me enseñó a pronunciar mis primeras oraciones. Crecí creyendo que algún día seguiría sus pasos sin cuestionar siquiera otra posibilidad. Mi infancia transcurrió entre vigilias, campamentos juveniles y estudios bíblicos. Memorizar versículos fue mi forma de aprender a leer. Mis juegos infantiles se desarrollaban en los patios de la iglesia. La doctrina de la Reforma Protestante estaba tan arraigada en nuestro hogar que parecía formar parte de nuestro ADN. Escuchaba constantemente expresiones como sola escritura o sola fide, y asumía que eran verdades inamovibles, como el sol que salía cada mañana. En aquel ambiente yo me sentía seguro y feliz. Cada gesto de devoción era para mí natural y no había lugar para las dudas, salvo aquellas que, como cualquier adolescente, intentaba ocultar por respeto y miedo. A medida que fui creciendo, mis tareas en la congregación se hicieron más importantes. Con 18 años ya dirigía grupos de jóvenes, predicaba en reuniones, participaba en retiros de verano y servía de modelo para los menores. Mi padre estaba orgulloso y la comunidad veía en mí un futuro ministro. Yo también me veía así. Decidí estudiar teología en un seminario bautista para formarme adecuadamente y me entregué con disciplina a los estudios, convencido de que la tradición protestante era la única expresión auténtica del cristianismo. Durante ese tiempo conocí a Ana, una joven metodista de sonrisa dulce y corazón ardiente. Ella compartía mis ideales y soñábamos juntos con un futuro al servicio del Señor. Hablábamos de formar una familia, de pastorear una iglesia, de organizar retiros para jóvenes y de vivir plenamente la misión que creíamos Dios había diseñado para nosotros. Nuestros padres celebraban nuestro noviazgo y la comunidad entera nos tenía como ejemplo. Nuestra vida transcurría dentro de ese universo evangélico sin fisuras, y ninguna señal parecía indicar que algo fuera a cambiar. Sin embargo, la providencia divina tenía otros planes. El verano pasado, antes de comprometerme formalmente con Ana, decidimos hacer un viaje a Europa. Ella había obtenido una beca para un curso de arte sacro en Florencia, y yo, con mis vacaciones del seminario, me animé a acompañarla. Para nosotros era una aventura cultural y una oportunidad de ver de cerca lugares que solo conocíamos por libros. Roma estaba en la lista, pero como un destino turístico más. Deseábamos conocer el Coliseo, el Foro Romano y, por supuesto, la Capilla Sixtina. Nuestro interés era puramente histórico y artístico. No imaginábamos que ese viaje marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Desde el momento en que pisé la ciudad eterna, algo cambió en mi interior. La piedra milenaria, las plazas, las esculturas y sobre todo las iglesias respiraban una historia de fe que me resultaba extrañamente atractiva. A pesar de mis prejuicios, no podía evitar sentirme conmovido al ver a ancianas rezar el rosario con lágrimas en los ojos, o a familias enteras arrodilladas ante el Santísimo Sacramento. Mi mente protestante me decía que aquello no podía ser verdadero, que era idolatría, superstición, un desvío de la fe pura. Pero mi corazón se sentía turbado al percibir una devoción tan profunda, una paz tan evidente en esos creyentes. Era como si hubiera llegado a un lugar donde Dios había dejado huellas invisibles, y esas huellas hablaban directo a mi espíritu. El punto de quiebre ocurrió cuando, siguiendo la ruta turística, cruzamos el umbral de la Basílica de San Pedro. Recuerdo que entré con la cámara colgando del cuello y la guía en la mano, dispuesto a admirar la arquitectura y las obras de arte. Sin embargo, al poner el primer pie dentro, me invadió una sensación indescriptible. Era una mezcla de asombro, reverencia y consolación. La belleza del lugar era innegable, pero lo que me tocó fue algo más que la estética. Sentí de forma muy clara que allí, en ese espacio enorme y sagrado, Dios estaba presente de una manera que jamás había experimentado. No era una emoción fugaz, era una certeza dulce que me abrazó y me hizo querer arrodillarme. Me quedé quieto, con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome cómo podía ser que aquella iglesia, que siempre había considerado desviada, pudiera transmitir semejante profundidad. Salí de San Pedro aturdido y en los días siguientes visité otras iglesias de Roma con el mismo resultado. Cada templo, cada capilla, cada imagen despertaba en mí una sed de Dios y una nostalgia que no sabía explicar. Ana, que era testigo de mi desconcierto, comenzó a percibir también algo diferente. Ella no se escandalizó, más bien me animó a escuchar lo que el Señor quisiera decirnos.
Así fue como decidimos incluir en nuestro viaje una visita a Asís. Ella había leído sobre un joven italiano llamado Carlo Acutis, un adolescente que se había destacado por su amor a la Eucaristía y su habilidad para evangelizar a través de Internet. Sus restos se veneraban en Asís, junto a la tumba de San Francisco. Pensamos que aquella visita podría ayudarnos a entender mejor cómo los católicos perciben la santidad. Llegar a Asís fue como entrar en un lugar fuera del tiempo. Las colinas verdes y las callejuelas empedradas respiraban un silencio que invitaba a la oración. Nos dirigimos al santuario donde reposan los restos de Carlo Acutis sin demasiadas expectativas, pero con curiosidad. Cuando me acerqué a la urna de vidrio que custodia su cuerpo incorrupto, volví a experimentar esa presencia misteriosa que me había inundado en San Pedro. El rostro sereno de Carlo, conservado de forma milagrosa, parecía mirarme con una ternura inmensa, casi fraternal. En ese instante, sin preámbulos, una voz interior me trajo a la memoria a mi mejor amigo de la infancia, Miguel, quien estaba en coma desde hacía semanas debido a un brutal accidente de tráfico. La noticia del accidente de Miguel había sacudido a nuestra comunidad antes del viaje. Un conductor ebrio había chocado de frente contra su coche a gran velocidad, provocándole un traumatismo cráneoencefálico severo. Los médicos habían sido claros con su familia. Si sobrevivía, quedaría en estado vegetativo. Nuestra congregación se volcó en oraciones y ayunos, pero cada informe médico era más desalentador. Yo había pedido a Dios por él con fervor, fiel a mi costumbre de dirigir mis súplicas únicamente a Cristo. Sin embargo, delante de Carlo Acutis, con su cuerpo incorrupto y esa atmósfera de santidad palpable, sentí un impulso tan fuerte que no pude resistir. Comencé a pedir su intercesión por la vida de Miguel. Fue una súplica sincera, casi desesperada. Le hablé como a un amigo. Carlo, no entiendo del todo cómo funciona esto, pero si estás en el cielo, pide a Dios por la sanación de Miguel. No dejes que su familia se quede sin esperanza. A mi lado, Ana se unió en la oración, también con lágrimas en los ojos, aún sin entender del todo lo que estábamos haciendo. Después de aquella oración salimos del santuario en silencio. Nos sentíamos en paz, pero también confundidos. Habíamos hecho algo que contradecía por completo nuestra formación protestante. Esa misma noche recibimos una llamada de mis padres desde Estados Unidos. Mi madre, entre sollozos, nos contó que Miguel había despertado del coma. Los médicos no podían explicar lo sucedido. De un día para otro su estado se había revertido y ahora hablaba y sonreía. El tiempo pareció detenerse. Miré a Ana y supe que estábamos ante un milagro. Era imposible no establecer una conexión entre nuestra visita a la tumba de Carlo y la recuperación de Miguel. Las coincidencias no eran tales. Era evidente que algo sobrenatural había sucedido. La noticia del milagro no hizo más que intensificar el torbellino interior en el que ya me encontraba. Si hasta entonces había sentido una atracción inexplicable por la Iglesia católica, ahora además tenía la certeza de haber experimentado la intercesión de un santo. Esa noche no dormí. Me arrodillé frente al crucifijo de nuestra habitación y le pedí a Dios que me guiara. Me invadió una sensación de que debía regresar a San Pedro solo para orar y escuchar. La mañana siguiente, mientras Ana visitaba museos, me dirigí de nuevo a la basílica. Me arrodillé cerca del altar principal y comencé a hablar con Dios como nunca antes lo había hecho. Le conté mis miedos, mis dudas, mis ganas de seguir la verdad, aunque ésta me llevara por caminos inesperados. Fue entonces cuando sentí una presencia maternal muy real. No la veía, pero la percibía con todo mi ser. Era la Virgen María. Una ternura indescriptible me envolvió y entendí, más allá de palabras, que ella era mi madre espiritual. Siempre había tenido a María como una figura secundaria en el plan de salvación, un ejemplo de obediencia, nada más. De repente, ella se presentaba como quien intercede, acompaña y conduce hacia su hijo. Ese encuentro místico cambió para siempre mi comprensión de la maternidad espiritual. Regresé a la habitación con los ojos hinchados de tanto llorar. Ana, al verme, supo que algo definitivo había sucedido. Le conté mi experiencia con la Virgen, y aunque al principio se quedó en silencio, después me abrazó y me dijo que ella también había sentido un amor maternal similar en la capilla de Asís. Decidimos entonces que, a nuestra vuelta a casa, buscaríamos comprender más profundamente la fe católica. Nos embarcamos en una búsqueda que abarcó lecturas de los padres de la Iglesia, estudios sobre la sucesión apostólica, conversaciones con católicos practicantes y, sobre todo, largas horas de oración. Cada libro que leía, cada testimonio que escuchaba, cada misa a la que asistía en secreto, confirmaba que lo que había experimentado en Roma y Asís no era fruto de mi imaginación, sino la obra de un Dios que nos conducía hacia la plenitud de la verdad. Volvimos a Estados Unidos conscientes de que venía una etapa difícil. Lo primero fue hablar con mi padre.
Recuerdo la tarde en que le conté que sentía una atracción innegable hacia la Iglesia Católica y que quería comprender su doctrina. Su rostro se ensombreció. Hizo un esfuerzo por contener las lágrimas y me dijo que estaba preocupado por mí. Con voz firme, me aseguró que el catolicismo era un engaño, la gran ramera de la que hablaba el Apocalipsis, y que lo que había experimentado en Roma era una trampa del diablo. Sus palabras me hirieron, pero más me dolió ver su sufrimiento. Le expliqué que no pretendía traicionar nuestra tradición familiar, sino seguir la verdad donde Dios la pusiera. Hablamos durante horas sin llegar a un acuerdo, pero nos prometimos respeto mutuo. Mi madre escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos, sin saber de qué lado ponerse. Los meses siguientes se convirtieron en un verdadero calvario. Compartí mis inquietudes con algunos amigos de la congregación y la reacción fue unánime: preocupación y rechazo. Algunos me tildaron de extraviado, otros de traidor. Hubo quien sugirió sesiones de liberación para sacarme, según ellos, demonios que me estaban desviando. Ana también enfrentó críticas en su comunidad metodista. Sus padres no entendían cómo la muchacha que enseñaba la Biblia a niños ahora hablaba de santos y de la Virgen. Hubo noches de llanto y de impotencia, pero al mismo tiempo seguíamos viendo frutos de la intercesión de Carlo y de la presencia de María en nuestras vidas. Miguel, totalmente recuperado, se convirtió en testigo del milagro. Aunque no se hizo católico, me apoyó y me dijo: «No puedo negar que tu oración en Asís salvó mi vida». Decidimos entonces iniciar un proceso formal para entrar en la Iglesia Católica. Acudimos a la parroquia local y nos inscribimos en el rito de iniciación cristiana de adultos. El sacerdote que nos recibió, el padre Michael, tenía una sonrisa contagiosa y una paciencia infinita. Nos explicó cada sacramento, nos introdujo en la liturgia y respondió nuestras innumerables preguntas. El curso era largo, pero cada semana nos enamorábamos más del catolicismo. Descubrí que la Eucaristía no es un símbolo, sino el sacrificio real de Cristo que se hace presente en el altar. Comprendí que la sucesión apostólica garantiza la transmisión fiel del Evangelio a través de los siglos. Aprendí que venerar a los santos no es idolatría, sino reconocer que la gracia de Dios se manifiesta en hombres y mujeres de carne y hueso que ahora interceden por nosotros. Y comprendí que la autoridad del Papa no es tiranía, sino un servicio de unidad para toda la Iglesia. Entretanto, seguí estudiando por mi cuenta. Me sumergí en los escritos de San Agustín y San Ignacio. Me maravillé con la profundidad de Santa Teresa de Ávila y me emocioné con la vida de San Francisco. Cada santo me enseñaba algo diferente. Unos me mostraban la importancia de la pobreza de espíritu, otros la valentía de la caridad, otros la necesidad de la contemplación. Comencé a rezar el rosario diariamente. Al principio me costaba repetir las mismas palabras, pero pronto descubrí que cada Ave María era como un paso en la meditación de la vida de Jesús. La oración se convirtió en un refugio y en un diálogo continuo con Dios y con su Madre. El camino no estuvo exento de cruces. Hubo momentos en los que me sentí tentado a dar marcha atrás para evitar el sufrimiento de mis seres queridos. Cuando mi padre lloraba pidiéndome que no abandonara la fe de mis abuelos, mi corazón se quebraba. En una ocasión, algunos miembros de la congregación organizaron una intervención para rescatarme. Durante horas intentaron convencerme de que estaba siendo engañado. Escuché sus argumentos con respeto, pero mi mente volvía una y otra vez al rostro sereno de Carlo y al abrazo de la Virgen. Sabía que no podía negar la verdad por miedo al rechazo. Recordé las palabras de Jesús: «El que ama más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí». Y comprendí que la fidelidad a Dios, por duro que fuera, debía estar en primer lugar. Finalmente, tras meses de formación y discernimiento, llegó el día de nuestra recepción oficial en la Iglesia Católica. La vigilia pascual fue el marco perfecto. La oscuridad inicial de la celebración, iluminada después por la luz del cirio pascual, simbolizaba perfectamente nuestro propio paso de las sombras a la luz. Recibimos el sacramento de la confirmación de manos del obispo, y al pronunciar nuestras promesas, sentí una unción del Espíritu Santo que me atravesó. Cuando por fin nos acercamos a comulgar, la emoción me desbordó. Al recibir la Eucaristía por primera vez, las palabras «cuerpo de Cristo» se grabaron en mi alma. Era el mismo Jesús que me había llamado en Roma, ahora entrando en mí de una manera real y misteriosa. Ana también lloraba. Ambos sabíamos que nuestras vidas ya no serían las mismas. Después de la vigilia nos acercamos a una imagen de la Virgen y a otra de Carlo Acutis. Les agradecimos por su guía y por haber sido instrumentos de nuestra conversión. Esa noche, al volver a casa, recordé al joven Carlo diciendo que la Eucaristía es la autopista al cielo. Comprendí que ese era ahora también mi camino. Nuestro matrimonio se celebró 6 meses después, en un rito católico sencillo y hermoso.
Entendimos entonces que el sacramento no era solo un compromiso entre nosotros, sino un reflejo del amor de Cristo por su Iglesia. Poco a poco, nuestra vida se fue llenando de frutos espirituales. Encontramos en la comunidad parroquial un hogar donde no éramos juzgados, sino acogidos. Comencé a ayudar en la catequesis de adultos, compartiendo mi experiencia con otros que, como yo, venían de tradiciones protestantes. Gracias a mi historia, algunas personas se animaron a acercarse a la fe católica sin miedo. Con el tiempo, mi relación con mi padre empezó a sanar. Aunque él siguió fiel a su denominación y nunca aceptó completamente nuestra decisión, pudo ver el bien que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Notó nuestra alegría, nuestra paz, nuestro amor renovado por las Escrituras, y aunque no compartía nuestras nuevas prácticas, reconoció que no habíamos dejado a Cristo, sino que lo habíamos encontrado de nuevo de una manera más plena. Le dije que honraba todo lo que me había enseñado en mi niñez: el amor por la palabra de Dios, el deseo de servir, la importancia de la comunidad. Todo eso había sido una base para descubrir más adelante la riqueza sacramental y la tradición apostólica. A medida que los años pasaron, otras sorpresas nos esperaban. Dios nos bendijo con un hijo y una hija. Desde pequeños les hemos enseñado a rezar, a venerar a María y a conocer la Biblia. Les contamos también la historia de su abuelo pastor, para que sepan que su familia ha buscado a Dios desde generaciones. Nuestra casa se llenó de imágenes de santos, pero también de las Biblias que heredamos de mis abuelos. Nos esforzamos por ser un puente entre nuestras dos tradiciones, mostrando a nuestras familias que la gracia de Dios puede unir lo que parecía separado. Mi labor en la parroquia me condujo a trabajar como director de evangelización. Allí he podido acompañar a numerosos hermanos que llegan con inquietudes similares a las mías. He visto exbaptistas, exmetodistas y expentecostales enamorarse de la Eucaristía, descubrir el valor de la confesión y experimentar el consuelo maternal de María. Cada testimonio me recuerda mi propio camino y me confirma que la conversión no es un evento puntual, sino un proceso continuo que dura toda la vida. Muchos de ellos llegan gracias a la intercesión de santos contemporáneos, como Carlo Acutis, que se ha convertido en patrono de la evangelización digital y en modelo para jóvenes. Su ejemplo de amor por la Eucaristía y su uso de las redes para hablar de Dios inspiran a las nuevas generaciones. No puedo dejar de mencionar que el milagro de Miguel fue solo el primero de muchos signos que Dios nos regaló. A lo largo de los años he visto matrimonios reconciliarse después de rezar el rosario, enfermos encontrar paz en la unción, jóvenes dejar las drogas tras consagrarse a María. He sido testigo de sanaciones físicas y espirituales que solo pueden explicarse por la acción de la gracia. Cada misa, cada confesión, cada adoración eucarística me recuerdan que Dios sigue actuando hoy como en tiempos bíblicos, y que los santos y la Virgen están vivos en el cielo intercediendo por nosotros. Al mirar atrás, veo claramente la mano de Dios en cada detalle de mi historia. El viaje que considerábamos una simple aventura turística resultó ser una peregrinación providencial. La figura humilde de Carlo Acutis se convirtió en puente hacia la comunión de los santos. El doloroso accidente de Miguel se transformó en instrumento de misericordia. El encuentro con la Virgen María en San Pedro me mostró una ternura divina que nunca antes había experimentado. Y todas las lágrimas derramadas, las discusiones familiares, los rechazos y los miedos fueron purificando mi corazón y preparando el terreno para una fe más sólida. Hoy, cuando hablo con cristianos de diferentes denominaciones, siempre trato de hacerlo con respeto y amor. Yo mismo he vivido a ambos lados del río y sé lo que se siente. No busco atacar ni imponer. Quiero compartir la alegría que encontré al descubrir la plenitud de la fe católica. Les digo que no tengan miedo de profundizar en la historia de la Iglesia y de abrirse a la posibilidad de que Dios tenga más para ellos. Les cuento que la veneración a los santos no resta gloria a Cristo, sino que la resalta. Que María no eclipsa a Jesús, sino que lo muestra con mayor claridad. Que la Eucaristía no sustituye la palabra, sino que la encarna. Sobre todo les recuerdo que Dios es fiel y nos conduce con paciencia hacia la verdad incluso cuando nuestros caminos parecen torcerse. Quiero terminar este largo relato con una oración de gratitud. Gracias, Señor, por no dejarme cómodo en mis seguridades, por sacudir mis prejuicios y por revelarte en lugares inesperados. Gracias, Virgen María, por abrazarme como madre cuando más lo necesitaba y por llevarme siempre hacia tu Hijo. Gracias, San Carlo Acutis, por tu intercesión poderosa y por tu ejemplo de santidad juvenil. Gracias a mi padre y a mi familia, que aun en medio del dolor y la incomprensión, me mostraron el valor de la fidelidad. Y gracias a Ana, mi esposa, que caminó conmigo en este proceso difícil y hermoso.
Que este testimonio sirva para que otros descubran que Dios sigue obrando milagros y que la Iglesia Católica, lejos de ser un lugar de oscuridad, es un hogar luminoso donde Cristo nos espera con los brazos abiertos. Amén.